tenía muchas ganas de poder platicar con Mónica Garza. Hace mucho que no te veía. ¿Cómo estás? Primero, ¿cómo estás tú? ¿Estás, Silvestre? Estoy muy contenta de estar platicando contigo. Hace mucho tiempo que no nos veíamos, nos seguimos en las redes sociales. Sí, sí, sí. Estoy muy pendiente de todo lo que andas haciendo, siempre tan involucrado en el cine, que además Gracias. es algo que haces también. Pero he estado bien, pues aquí sobreviviendo a la pandemia, informando Uh-huh. y pues tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad que nos toca a todos, ¿no? Oye, alguna vez, no me lo vas a creer, fíjate, estaba yo dije, a ver, pues para platicar, nunca te había googleado. ¿Ya te googleaste? ¿Te has Yo a mí googleado? misma, Sí, ¿te has pues, googleado? pues en alguna ocasión cuando sale como alguna nota que digo, a ver, ¿dónde Ajá. más sale? Sí, ¿por qué? Porque sí, ya sé que tengo un perfil en Google bastante contrastado, No, no, bastante, hay no, de todo. no, pero es que está buenísimo, güey. Fíjate, te voy a leer. A ver, Dice, cuéntame. o sea, si tú abres pones Google, ¿no? Mónica Garza, viene lo primero es tu Instagram, luego viene algunas notas, luego viene Twitter, algunas cosas personales, bla, bla. No, 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 ok. no. La belleza es Wikipedia. ¿Has visto tu Wikipedia? Fíjate que sí, y eso sí me tiene muy enojada, porque No de entrada manches. me suben la edad, Ah, de ok. entrada me suben la edad. Tienes 32, Este, dice que tienes 32 años. No, espérate, no sé si has visto esto. Dice que tienes ah, 32. No, no. no. Entonces ese sí es el correcto. Dice, está tu foto. O sea, lo primero que sale es una foto que se parece mucho a ti, Ajá. sí. Dice, traducción en inglés, Mónica Garza es una artista estadounidense Ah, de fíjate que sí, un origen día me topé mexicano. con ese. Un De día me origen, topé con, sí, un día me topé con ese y dije, órale, qué locochón. Tengo una sí, homónima que además tiene muchas características parecidas, porque como yo soy sí, norteña, tengo sí. la doble nacionalidad, Dice que porque vives en Atlanta. Dice que vives en Atlanta. no vivo en Atlanta, no Y te, vivo yo. y te especializas en pintar mujeres de color sin preocupaciones éticas y radicalmente ambiguas, de todo tipo de cuerpo. Eso dice, güey. Te lo Oye, juro, pues me nunca te encanta había, que mi homónima sea artista plástica. Oye, me siento muy halagada, además. Moni, Pero es nunca que te hay habías otro googleado. mira, aprovecho este espacio porque hay otro Wikipedia que dice algunas cosas, pues como enchuecadas, Mm, empezando por mi año de nacimiento, que dicen que nací en el 66, nací en el 67, yo tengo 53 años, nunca he negado mi edad, ni tengo mm, ni medio problema con eso, ah, pero me choca que me suben la edad. Bueno, y entre otras cosas que dicen que no viene al caso, periodista de espectáculos, bueno, lo fui en un momento, pero desde el 2009 hice la transición a noticias, pero en esa Wikipedia parece que pues les pasó de noche, aunque haya estado yo en Hechos AM, aunque lleve 4 años en ADN 40 al frente de un noticiero y tantas coberturas en el ambiente de noticias. Pero bueno, pues así es esto, siempre he sido pues digamos, psicodélica mezcla esto, entre la oye, política y el espectáculo, que no hay mejor oye, espectáculo que la política en este momento. es lo que te iba yo a decir, además, sigues en el ajo, nomás cambiaste de circo, digo, definitivamente, digo, la Así verdad. es. Oye, ¿cómo ha sido tu año si no, a ver, yo no quiero poner la palabra, no es de que no te hayas cuidado, porque no, el hecho de que salgas no es que no te cuides, pero al revés, yo Claro. supongo que a lo mejor el doble o el triple. En este año, digo, porque no he leído nada, pero no te has enfermado, no has tenido COVID. Nunca me he enfermado, me he No, hecho como ok, 5 pruebas y ok. además te voy a decir, he vivido un año lejos de lo que muchas personas han podido hacer, como tú comprenderás, que es confinarse y hacer mucho home office. En mi caso, que trabajo en la televisión, que escribo en un diario, que tengo como además mucha actividad y por muchas razones no he podido confinarme. Diario salgo a trabajar, diario vengo al noticiero, eso tiene que ser presencial. Y no solamente eso, en mi vida personal el 2020 golpeó mi vida personal de forma muy importante a nivel salud, no a mí Mm, no, pero tuve que estar en el hospital muchas veces. mm, Primero mi hija tuvo una tromboembolia pulmonar en mm, febrero, uf, que nos tuvo 10 días en terapia intermedia. Afortunadamente todo salió bien y ya, pero ahí comenzaba la pandemia. ujú, Entonces estábamos en medio, en una sección de terapia intermedia, pues, que era un foco de contagio importante, donde ya se veía que comenzaba a llegar la gente, empezando por mi hija,
con situaciones pulmonares graves. Ese fue mi primer paso por el hospital. Salimos del hospital y la esposa de mi papá, que en aquella época estaba enferma de cáncer, me obliga a pasar largas temporadas, o sea, paso de un hospital a otro para acompañar a mi hermana, eh, eh, porque no somos hijas de la misma mamá, pero somos hijas del mismo papá. Entonces, acompañar a mi hermana, pues en este trance tan terrible que fue despedirse de su mamá, ¿no? La esposa de mi papá murió el año pasado, entonces pasé como 3 semanas prácticamente, salía del foro, me iba al hospital, estaba, y ahí sí, ya la pandemia estaba en pleno apogeo, porque te estoy hablando de abril, mayo y junio. Ella muere en mayo, entonces estuvimos prácticamente 2 meses, yo entrando y saliendo al hospital a la vez que estaba pues, trabajando, ¿no? Y en diciembre, mi papá vive desde hace 10 años, esto no tiene nada que ver con la COVID, pero desde hace 10 años con una condición pulmonar muy grave, tiene hipertensión pulmonar, y se nos puso muy delicado en diciembre. Afortunadamente no fue COVID, pero algo tan grave como COVID, además por sus 87 años, por la condición que la verdad pensábamos que no la íbamos a brincar. Entonces, en el momento del peor contagio de la pandemia, a mí me tocó estar 14 días en el hospital, dormir en el hospital, levantarme en la mañana y correr al noticiero, ya sabes, y en todas las pruebas que me hacía por responsabilidad, evidentemente al saber que estaba moviéndome en un ámbito de un inmenso riesgo de contagio, pues todo el tiempo me estaba haciendo pruebas, siempre salí negativa. Y no solo eso, me he hecho pruebas de COVID y me he hecho pruebas de anticuerpos, porque yo dije, a lo mejor ya me dio y ni cuenta me di, o sea, me hubiera parecido como lo más normal. Pues ni anticuerpos, ni COVID, ni nada, así como un milagro. Pero toco madera, porque luego por andar de No, sí. capaz que mejor, esperemos que no. Oye, y a nivel noticias, digo, te ha tocado todo. Obviamente parte de este país, cambios, llevamos 2 años, nuevo sexenio, cuarta transformación. Sí. Ha cambiado, supongo, la forma incluso de darlas, de recibirlas. Ha sido toda una transformación. Ha No en sido todos una... los ámbitos la que hubiéramos querido, pero bueno, sí, Oye, estamos en una transformación. es lo que te iba yo a decir. ¿Notas esa transformación? O sea, hay una transformación, la palabra Sí. transformación, ¿qué pasó? ¿Qué se transformó? Claro que no una transformación, pero ¿a qué te refieres? Porque hablar de transformación es hablar de muchas cosas. Exacto. Sí, sí, sí. A ver, ¿Qué te refieres? O sea, una mira, transformación, ¿en qué vamos sentido? a ponerlo en tu trabajo, como en el noticiero. Vamos a ponerlo a nivel laboral. Hubo una transformación de cómo se daban las noticias, qué se daba, qué se dice, qué no se dice, algo ahí. En ese sentido, la televisión evoluciona todo el tiempo y tú lo sabes muy bien. ADN 40 está cumpliendo 4 años de haberse transformado propiamente como un espacio de influencia de noticias, estrictamente informativo, ¿no? Entonces, con un foro que además tiene todos los juguetes que te puedas imaginar para poder adornar la forma de informar, la manera de informar. Nos tuvimos que adaptar a la tecnología nueva, entonces ahí viene una transformación. Cuando comienza la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, evidentemente no es que cambie la forma de informar, sino la información propiamente comienza a las 7 de la mañana con la mañanera. Yo escribo para el periódico La Razón, tú lo sabes, y alguna vez platicando entre chiste y broma con el director del periódico, yo le decía, oye, ya mejor imprime el periódico a las 12 del día, porque lo que hayas dicho, o sea, tu portada de esa mañana, el presidente la cambia en 5 minutos, y entonces viene que ahora tenemos que estar en esta inmediatez de las redes sociales, de las distintas plataformas. Esa ha sido otra transformación. Las distintas plataformas vienen mucho más agresivas en una competencia real con los medios tradicionales de información como somos la televisión y el radio. El día de hoy, pues tienes los podcasts, tienes muchas formas, YouTube que está, ¿no? Instagram, que ahora se hacen los Instagram Lives, o una plataforma como en la que estamos tú y yo platicando en este momento, y es una carrera salvaje contra la inmediatez
de los hechos. Entonces, tú sabes muy bien que un noticiero, un programa de televisión, pues lleva una formación, una escaleta, una preproducción. Tú planeaste que las cosas serían de una forma cuando en realidad en un segundo cambia todo y te Ujú, tienes que ir al aire prácticamente en tiempo real. ujú. Y ese es un reto que estamos adquiriendo los que hacemos televisión, que es ahorita ya, o sea, antes era el medio más avanzado, pues hoy es el medio más tradicional, ¿no? Es como ir a comer a un restaurante muy tradicional, antiguo, ¿no? Ujú. Sin embargo, la televisión creo que se está adaptando a esta transformación tecnológica, sobre todo con tanta competencia, de una forma importante, pero con una inmensa exigencia para quienes lo hacemos, ¿no? Oye, desde este año que estamos en pandemia, yo había visto números y de todo rollo, pero la gente obviamente ha habido un fenómeno, en mi ramo ha habido un fenómeno durísimo en las plataformas, ¿no? La gente se ha ido a las plataformas, los cines están cerrados y mucho va a las plataformas. Pero Sí. no has visto o has sentido que la gente desde que está en confinamiento ahora ve también más televisión abierta. Sin duda, Anteriormente, ¿no? sin duda, sin duda, pero este no es un fenómeno de la pandemia, contrario a Oh, lo que muchos pensaban, porque muchos decían, hasta yo me acuerdo que cuando comenzó ADN 40 como proyecto, porque a ti te tocó estar en uh proyecto -huh, uh -huh, 40, pero eran proyectos completamente diferentes. uh -huh, Cuando arranca ADN 40, una de las preguntas que siempre le hacían a Benjamín Salinas, que es el CEO de TV Azteca, era que por qué se metía en este reto tan enorme de empujar un proyecto como ADN 40 cuando la gente estaba dejando la televisión uh y -huh. estaba yéndose hacia otras plataformas. Y la realidad es que la gente nunca ha dejado de ver la televisión y cuando arrancó ADN 40, quizá lo que ha cambiado es el tipo de público o los horarios en los que la gente ve televisión. Eso puede ser, pero la verdad es que la televisión está teniendo, yo creo que un segundo aire, o sea, yo creo que un impulso muy distinto. Lo que sí hemos notado, y creo que ese sí fue un gol que se anotaron aquí, es que para ver noticias la gente recurre a la televisión. Uh A -huh, las plataformas vas en busca de, uh y -huh, eso tú lo sabes perfecto, temas específicos uh -huh. o personajes específicos o espacios en particular que sabes que solo ahí vas a encontrar. Pero si ocurrió un avionazo, un temblor, Ah, lo primero que haces es prendes la televisión, sí. ¿no? Porque ahí es donde sabes que vas a tener en lo inmediato la noticia, las imágenes. Entonces creo que la tele, esta competencia encarnizada de la que te hablo con las nuevas plataformas, lo que ha tenido es que también modernizar toda su tecnología y está enfrentando el reto y la realidad es que tenemos a mucha gente viendo televisión. Uh -huh. Esa es una verdad como una casa. No lo digo yo, lo dicen los números oficiales, ahí están las encuestas, los estudios, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo sientes que ahora está empezando el año? ¿Cómo lo ves tú? Ahora sí que desde tu trinchera, ¿ya vamos Mira, mejor? ¿Vamos peor? O sea, debe ser tema de donde te sientes, oiga, señorita, ¿y cómo ve la vacunada? ¿O mira, cómo ve esto? No yo sé. creo que tenemos un país muy polarizado en todos sentidos desde hace ya un par de años. En la pandemia, al principio, nos descontroló como descontrola cualquier cosa inesperada que le ocurre al planeta entero, no nada Uh más a México, no nada -huh. más a ti y a mí, o sea, a todos. Nadie nos esperábamos esto, nadie ni como gobierno, ni como instituciones, ni como medios de comunicación estábamos preparados para enfrentar la dimensión de esta tragedia, porque es una tragedia cuando hablas de cientos de miles, de millones de muertos en el mundo, ¿no? A partir de un bicho que un día surgió y creció como la espuma y el día de hoy tenemos una nueva, imagínate, o sea, nos somete a una nueva normalidad. Tú tienes hijos chicos y adolescentes y sabes que Ay, lo que esto está impactando en la emocionalidad de los niños, que van a ser los adultos del día de mañana y quién sabe en qué condiciones emocionales y mentales van a ser adultos y van a sí. enfrentar el mundo que les toca y las responsabilidades. ¿No? Entonces, yo creo que el 2020 fue desastroso. O sea, el 2020 fue terrible, a todos nos golpeó, todos caímos en algún tipo de duelo. No Uh -huh. conozco una sola persona que no haya tenido una muerte por COVID en su primer círculo. Uh No -huh. conozco una sola al día de hoy.
Y eso es muy impactante. Entramos en una crisis económica, entramos en una crisis emocional brutal, no sabemos qué hacer con los niños en la casa, los papás no estaban preparados para ser sus maestros o sus asesores, muchos no tienen las suficientes herramientas para tener, incluso los que hicieron home office, a veces tú no tenías la lamparita esta que todos usamos para tener enfrente o no tenías a lo mejor una computadora lo suficientemente nueva para Un poder lugar. enfrentar el Zoom. O sea, han sido muchísimas cosas. Entonces el 2020 sí que fue una transformación, un cambio de mentalidad, un reto y creo que el 2021 lo estamos enfrentando con una lección aprendida y es que o vamos juntos o nos morimos todos. Entonces aquí el problema es que es inevitable la polarización por muy espiritual que te quiere, Que o suena. sea, por mucho que lo quieras poner en un ámbito como más espiritual para ser más empáticos unos con otros, a pesar de nuestras diferencias, estamos en un año electoral, Silvestre. Estamos en un año electoral, una coyuntura política muy complicada y muy distinta y muy polarizante, más que ninguna. Yo no digo que como gobierno sean peores o mejores, no, pero nunca habíamos tenido una situación tan polarizada como la que tenemos hoy, con una violencia política como la que tenemos hoy. Y violencia política me refiero a asesinato de candidatos, ¿eh? O Sí, sea, sí, sí. en el proceso pasado se murieron mataron a 124, más de 120 candidatos de forma muy violenta y ya estamos empezando a ver, hoy mismo yo veía el reporte de 2 asesinatos de candidatos y eso es el pan nuestro de cada día en época de elecciones, pero particularmente ahorita está duro. Sin embargo, creo que sí arrancamos este 2021 con como con unas ganas especiales, con unas ganas especiales de salir adelante, porque ya nos golpeó y ya vimos que si no nos morimos es porque la vida te habla, la vida que es sabia te habla, y si no te moriste es porque le tienes que seguir y tienes que encontrar los caminos para sortear este reto que nos está poniendo a todos. La vacuna es una luz al final del túnel y creo que la vacuna es una vacuna no solamente contra la COVID-19, sino contra las taras mentales, emocionales y de sensatez que tan caro nos costaron en el 2020 por estar perdiendo el tiempo en polarizaciones tontas, cuando en realidad lo que necesitamos es salvar la vida. Y si vamos a ser distintos y pensar distinto y enfrentarnos, hagámoslo con congruencia, con argumentos. Eh, Creo que aprendimos mucho en el 2020, lo cual nos hace un 2021, aunque sea un poquito más esperanzador, pero sí lo veo como una forma de enfrentar la vida, el trabajo, el reto en general, de una forma más empática. Quiero Oye, pensar así. ¿qué crees que de la pandemia se tenga que quedar? Así algo chido que haya traído la pandemia y digas, hijo, ojalá esto no se vaya o no se cambie. ¿Qué es? Que hayamos regresado a nuestra casa en esta medida. Te voy a decir por qué. Porque ya estábamos demasiado fuera de las cosas que realmente importan. Ya estábamos fuera de fijarnos en los detalles que te hacen la vida cotidiana más bonita, como regar tu plantita, como acercarte a ese tipo de detalles que son los que realmente te acercan a la vida. Tenernos que sentar a comer en familia porque no nos quedaba más remedio. O sea, yo con mi hija, que hoy tiene 23 años, cuando viene el confinamiento, ¿me estás viendo bien? Porque Ahí me va, dice que mi conexión es inestable. te estás trabando poquito. ¿Ya? Ahí voy, ahí estás, por ahí. ¿Está mejor ahí? Ahí estás Ahí mejor. está. Bueno, me acuerdo que cuando llegó el confinamiento, yo tenía, ya no me acuerdo ni cuánto tiempo de no comer 3 días seguidos con mi hija, por ejemplo. Y entonces se estableció otro tipo de comunicación y nos volvimos a conocer. O sea, fue una cosa, porque la vertiginosa vida que tenemos en el mundo en el que vivimos nos separa, jóvenes, adultos, papás, hijos, etcétera. Me gusta mucho que la gente, me gusta mucho que hoy volvemos a sacar partido
de esta cosa tan generosa y tan bonita que es recibir en casa. Como ya no puedes ir a los restaurantes, pues ahora recibes a los amigos de una forma mucho más contenida y mucho más como íntima. Regresamos a la intimidad. Ya no Cierto. teníamos esta intimidad. Entonces, volver a decir, oye, nos tomamos una copa de vino y en vez de salir a buscar un bar, te lo traes a tu casa, a tu sala, abres, es una forma como de abrir tu corazón, tu intimidad a la gente que quieres. Y otra cosa que se debe de quedar, el confinamiento nos obligó a elegir muy bien a quién ves y a quién no ves. Y Cierto. Uf. esa selección fue a todos niveles. Tuviste que seleccionar a tu familia, tuviste que seleccionar a tus amigos, tuviste que seleccionar lo que consideras lo que más valía la pena para tomar un riesgo. Exacto. Eso es lo que se tiene que quedar. Si voy a tomar un riesgo contigo, que merezca la pena. Entonces tienes que cumplir con estas condiciones para que yo diga, esta persona merece la pena y sí me acerco y sí te abrazo y sí te beso, ¿no? Sí, wow, qué Y por cierto. otro lado, ya andábamos por la vida abrazando y besando a lo que sea. Hoy por lo menos ya somos más selectivos, ¿no? Sí, tienes que cerrar con broche de oro. Yo también, tienes toda la razón. Tienes toda, hasta en la parte Así es. educacional, en la parte educacional de hola, ¿cómo estás? Hasta en el hola, ¿cómo estás? Después de 2 cervezas, sí, tienes toda la razón. Sí, sí, Exactamente. sí, 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 sí. Ha sido un Pues en cambio. esas estamos. Yo no creo que, digo, sería terrible que regresáramos igual que como entramos. Incluso, fíjate que ha sido muy curioso porque yo creo que ahorita, por ejemplo, yo con 2 jóvenes, la conversación es, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos? O sea, perdón, porque, ¿no? O sea, de repente es Sí. tú y con tu hija, ¿no? De repente ya, si quieren salir o otra vez todas las cosas y es de repente, pues no te vayas, ¿no? Yo te lo juro que como papá de un adolescente, yo digo, pues yo me quedaba en pandemia 10 más, ¿no? Así como que la tendría aquí, ¿no? Las tienes aquí, te Claro. encantaría, Sí, ¿no? porque tú ya viviste, ya reventaste, ya te divertiste, ya todo. Y Exacto, ellos, la verdad, es que están viviendo hoy una realidad sí, completamente diferente. sí, ¿no? Y al revés, pues van a salir y sí, mano. Entonces no estábamos tan bien aquí en la casa, ¿no? Estábamos muy bien aquí, donde yo la podía ver o donde lo podía ver o lo que tú quieras. Y de repente, no, tienes que salir, es una locura. Oye, finalmente, última y te dejo Sí, para que te sigas cambiando. El rol, te tengo que preguntar, porque tú eres muy aguda en esto. El rol de las mujeres este último año. O sea, en protestas, en cosas buenas, trabajo, en visual. La mujer ha estado en mucho, para bien y para mal. Rol, ¿cómo lo sientes tú ahora? creo que tenemos más que nunca eh, un rol muy importante, sobre todo porque ya nos dimos cuenta lo fuertes que somos unidas. Uh -huh. No importan nuestras filias políticas, nuestras ideologías, nuestras formas de vivir, ya sean muy tradicionales o muy conservadoras, la realidad es que algo que nos une es la lucha por nuestros derechos y la exigencia de que la ley se cumpla. Porque no es que los derechos no los tengamos, los tenemos. Lo que pasa es que como vivimos en un país naturalmente patriarcal, naturalmente machista, naturalmente misógino, tenemos que salir juntas, no nada más informar, a informarnos. Nos hemos dado cuenta que las mujeres muchas veces hemos tolerado la violencia de muchas formas, no nada más la violencia en la pareja o la violencia en casa o la violencia en el trabajo o la violencia. Hemos tolerado muchas formas de violencia porque ni siquiera estamos enteradas de que lo que estamos enfrentando es violencia. Cierto. Cuando a una mujer en una junta le dice, que está aquí, muchos hombres le dicen, tú espérate tantito a que fulanito opine primero, eso es violencia. Pero es tan normal, o sea, ha sido tan normal, que entonces no lo ves como que están, ni siquiera sabes que eso es violencia, ¿no? Entonces creo, y muchas veces también, Silvestre, en una sociedad como la mexicana, hay muchos hombres que tienen conductas misóginas, a veces no porque sean misóginos, ni siquiera saben que lo que están haciendo es un acto de misoginia. Es un tema de educación, es un tema de idiosincrasia, número uno. Número dos,
tenemos, y hay que decirlo, o sea, en la presente administración federal, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que él prometió que sería la más feminista de la historia, y ha resultado ser lo contrario, y no estoy diciendo algo que sea un secreto, ni me estoy atreviendo a decir, no, estoy diciendo algo que todos los días lo testificamos, lo podemos ver en las mañaneras. Eso no significa que en su gobierno y en su administración hayan mujeres que tienen un prestigio muy bien construido, de una lucha feminista real. O sea, tienes al frente del Instituto Nacional de las Mujeres una Nadine Gassman con un prestigio incuestionable. Tienes a una secretaria de Gobernación que, si bien muchas veces nos ha sorprendido, pues que tenga un silencio cómplice ante cosas donde sabemos, oye, fue ministra de la Corte, donde sabemos que ella fue la primera, además, mujer en ostentar un cargo de esta naturaleza. No significa que en esta administración no haya mujeres que desde sus escritorios estén siguiendo una lucha legítima y que lo hagan. El problema es que en la mañana salen y dan declaraciones que desbaratan ese esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el mensaje que hemos dado las mujeres últimamente? Ya entendimos la fortaleza de nuestra voz y no nos vamos a callar a conveniencia de nadie. Y otra cosa muy importante, de lo que nadie le gusta hablar, la misoginia de las mujeres. No hay peor o sea, no hay peor cómplice, no hay peor hombre misógino que aquel que puede operar con la complicidad de una mujer misógina. A veces a mí me preocupa muchísimo cuando escucho, por ejemplo, cuando el presidente o cualquier otro funcionario más abajo, poquito más abajo, pareciera estar asesorado por una mujer misógina. Eso a mí me preocupa muchísimo. Entonces, pero en vez de preocuparnos hay que ocuparnos. ¿Y cómo nos ocupamos? Con información. Muchas veces uno hace cosas que no quisiera hacer porque, como te lo digo, ni siquiera sabías que eso no se debía de hacer, no te educaron en tu casa para eso. Y creo que la información es algo que nos sirve a todos, ¿no? Saber lo que estos micromachismos significan. Creo que también la etapa de confinamiento y el incremento de la violencia intramuros ha obligado y envalentonado a las mujeres a denunciar. Ha crecido algo por lo que tenemos muchos años luchando, que es la cultura de la denuncia. Cierto. Y además le dio la razón a todas que, por ejemplo, al inicio de esta administración decidieron que no era una situación esencial tener refugios para mujeres violentadas. Durante la pandemia se volvió un recurso esencial contar con ellos, entonces quieren recular y regresaron a intentar trabajar como debían en materia de ese programa social. Esos sí son programas sociales que necesitamos, porque podemos votar a favor de leyes en favor de los derechos de la mujer, pero de nada nos sirve tenerlas si no las cumplimos, Silvestre. De nada nos sirve tener un ministerio público con una mujer ministerio público si ella misma no sabe cómo ejercer la ley desde una perspectiva de género. Seguimos viviendo en un país donde la violación equiparada no amerita prisión preventiva y otros delitos mucho menores sí. O sea, explícame eso, pero lo estamos entendiendo y estamos actuando en consecuencia. Sería miserable decir que no, sería miserable decir que no se están haciendo esfuerzos. Se están haciendo, nos falta mucho, pero donde ya no podemos claudicar las mujeres es en esto que ya entendimos, y es la fuerza de nuestras voces unidas, más allá de filias y fobias políticas, partidistas, ideológicas. Es por nosotras, ¿no? Es por el país, es por el país. Las mujeres somos el centro de la sociedad, de la familia. No hay mujer, no hay bebé, no hay hijos, no hay sociedad. No, y además, y es por las hijas, además porque como hombres también tenemos que ser parte de esa educación. O sea, además es lo más interesante, es importante no salirse, o sea, porque a veces
a veces también como hombres uno dice, pues es la lucha de las mujeres. No, no, no. Uno tiene que jugar un rol hasta donde te permita, un rol hasta donde uno quiera, un rol lo que tú quieras. Pero claro que hay un rol y entre el respeto y un rol, también somos parte de esa educación y creo que es lo más importante. Has dicho, yo creo que esa palabra y yo creo que es lo básico además también. Moni, gracias de verdad, te quiero mucho. Ya sabes que obviamente eres un No, amor. Silvestre. De verdad, Al de verdad. contrario, muchísimas gracias por esta invitación que la hice desde, mira, les hago un recorridín rápido Mira, ahí hacia lo está. lejos, desde la Do redacción de ADN 40, que esta parte no te tocó a ti, pero no, tenemos un espacio de trabajo ¿dónde padrísimo, está? padrísimo, padrísimo, súper ¿Dónde, amable, pues ¿En dónde está en está el ubicada? edificio, conoces el edificio de producción, pero Ajá. está en la planta baja, lo que puede ser el comedor, es Ah, un espacio increíble de salas de juntas como de peceras, pero todo es abierto, todo mundo. Entonces tú ves lo mismo a un titular de un noticiero con un editor sentados en la misma mesa, cada quien con su computadora. Entonces es una forma distinta, es como un workshop, sí, totalmente distinta de trabajar, mucho más amable y se además con ve. un sentido de y que todos tenemos que convivir con todos, ¿no? Esta vida es una rueda de la fortuna, así Uy, que sí. todos, creo que es un tema de igualdad en muchos sentidos que nos ha beneficiado mucho a todos. Qué bueno, se ve bien padre, digo, bueno, y me tocó, pero como comedor, tienes toda la razón, no me había percatado dónde está ubicado, pero sí, y además el comedor era muy grande, quedó, se ve muy ¿Sí? bonito. Lo que antes era el comedor aquel inmenso, Sí, 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 hoy es un enorme espacio de de computadoras, de trabajo. escritorios, mucha gente trabajando, Bien, se ve es, padre, está se ve bien bien, padre. chido.